Entonces vamos a organizar las preguntas. Tenemos alrededor de 15 minutos para preguntas y ya tenemos una... Manuel Montero, vicepresidente del Colegio de Córdoba y representante de la Sociedad Española en la OENS, de la Sociedad Española de Medicina Interna. El equilibrio es difícil. Yo agradezco mucho a los ponentes la claridad que han tenido. Hay un equilibrio difícil que es lo que han puesto de manifiesto. Se han identificado los problemas, pero no se activan las soluciones. El equilibrio es difícil, pero creo que hasta ahora se ha producido un desequilibrio. La industria lo ha demostrado a lo largo de estos años. Yo tengo más de 35 años de ejercicio, que ha ido muy por delante de los gobiernos y de las asociaciones. Y va encontrando aliados. Lo ha tenido los gobiernos, como se ha dicho, y ahora los tienen las asociaciones. Ha aprendido que lo que tiene que hacer ahora es las asociaciones ponerse en la puerta del ministerio y así se hacen presiones para que se aprueben medicamentos muy caros. Es decir, yo me hago una serie de preguntas. ¿Para cuándo tener realmente una agencia española del medicamento evaluadora de evaluación de tecnología que sea con decisión vinculante a los gobiernos, como existe en otros países? Y aquí ya se ha dicho que las decisiones han sido un poquito arbitrarias. ¿Para cuándo la transparencia en las decisiones de la incursión de los medicamentos? Existe un registro internacional de ensayos clínicos. Yo estoy participando en varios ensayos clínicos y farmaindustria, y la industria sabe cuáles son los medicamentos que están en marcha y puede en un momento determinado continuar o no, dependiendo de saber si va a ser competitivo o no. Es decir, que explicaciones hay muchas, ¿no? Pero bueno, yo dejaría estas preguntas, pues si lo pueden decir, se pueden hacer muchas más, se pueden hacer más reflexiones, pero yo creo que lo que falta es para cuándo las soluciones, porque realmente la farmaindustria siempre va a ir por delante de los gobiernos y de las organizaciones, porque ya hemos visto que el funcionamiento de los organismos estatales y gubernamentales son muy lentos y la industria siempre va a ir por delante, va a encontrar los lobbies adecuados. En fin, no me voy a extender más. Gracias. Vale, gracias, Manuel. Oye, en las preguntas y en las respuestas, las preguntas van bien, ¿eh? Yo comprendo que las preguntas tienen que tener una reflexión, pero como tenemos muy poco tiempo, más preguntas directas, respuestas concretas. Y hacemos eso, ¿os parece que hagamos las preguntas y luego respondemos en su generalidad? Pedro, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo. Buenos días. Mi pregunta va a la doctora Cabezón. El 14 de julio del pasado año, usted invitó al consejero de Andalucía de Sanidad, don Equilino Alonso, en una jornada que fue tremendamente, supongo, sería útil, y a la que le pediría que me citara si hubo esta conclusión. Se fue a aplicar ni más ni menos lo que es la subasta de medicamentos, la prescripción por principio activo y las alternativas terapéuticas equivalentes. La pregunta es, ¿cómo se ha pronunciado Europa en el gabinete que usted está formando parte de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública y Seguridad? ¿Cómo se pronuncian los Estados respecto a la subasta de medicamentos? En España ya sabemos la última sentencia del Constitucional. 1. ¿Y cuál es su posición? 2. Y como perteneciente al Partido Socialista, hay algunas autonomías, como es la extremeña próximamente, o la de Castilla-La Mancha, que quieren incorporarse a esta subasta de medicamentos. ¿Cuál es su posición dentro del Partido Socialista en España? Gracias. ¿Hay otra pregunta por ahí? Gracias, Pedro. Santiago Santa Cruz, vicepresidente del Colegio de Salamanca. Yo quería hacer una pregunta muy en relación a lo que nos ha dicho Juan José en su presentación, que es bajar a pie de tierra de un problema que lo vivimos los profesionales. Y es el tema de la responsabilidad. Yo creo que no se trata de demonizar ni a la industria ni a los gobiernos, sino de que todos evaluemos qué responsabilidad tenemos en el uso de los productos sanitarios. Y me refiero con un caso práctico que yo vivo. Un tema de un implante que yo manejo, donde en un hospital ese implante cuesta 18.000 euros y en un hospital vecino cuesta 30.000 euros. ¿Qué responsabilidad tienen ahí las autoridades
administrativas a la hora de no informarse de cuánto vale un producto, el mismo producto en un hospital o en otro. ¿Qué ética tiene la industria de poner a la venta, aprovechándose los distintos concursos, un producto a un precio y en otro sitio a otro precio? Y luego, ¿qué responsabilidad tiene el profesional de que, sabiendo esas diferencias de precio, él favorece el que se compre en su hospital a un precio elevado, sabiendo que eso va en detrimento a dar oportunidades a más pacientes de poderse tratar? Entonces, yo creo que es un tema de responsabilidad a distintas dimensiones y que no se trata de echar culpas, sino de que esto, entre todos, intentemos apoyarlo y solucionarlo. Hablas, perdón, en grueso de las prótesis de cadera, por ejemplo. No. Es que clavan ahí. Ahí al frente. Y luego atrás. Hola, buenos días. Marie Colgrave de la Asociación Médica Francesa. Tenemos una pregunta porque hemos visto que los ponentes estáis todos de acuerdo con los problemas, que claro, hay soluciones, pero hay muchos actores involucrados y la eurodiputada señora Cabezón, habéis dicho que la Unión Europea tiene un papel como muy importante para coordinar todo esto, pero luego hemos escuchado que también el Consejo, o sea, los Estados miembros tienen un papel muy importante. Entonces, lo que nos interesa es saber cómo coordinar a la Unión Europea, al OMS, al OCDE, para tener soluciones, porque, bueno, necesitamos un poco más de coordinación. Gracias. La última pregunta y pasamos a la mesa que responda. Hola, buenos días. Mi nombre es Irene Bernal, de la Fundación Salud por Derecho. Yo tengo una pregunta para el representante de Farmaindustria. Si no me equivoco, usted ha dicho que el 30% de los fármacos son solamente aquellos que recuperan la inversión del que la compañía en su momento hizo en I+D. A mí lo que me gustaría en este caso es saber dónde yo puedo acceder a esos datos para saber cómo usted ha llegado a esa conclusión, porque precisamente, o en este caso pues la institución, porque precisamente en un momento en el que se está estudiando bueno, pues como en este caso afectan los incentivos a la patente, pues un dato de esas características que prácticamente pues es un sistema pérdidas, me gustaría saber cómo lo ha construido y tener la metodología. Muchas gracias. Última, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Chillón. Buenos días. Mi pregunta también va al representante de Farmaindustria. No quiero rebatir todas las cifras que ha sacado, pero nos gustaría que nos explicase, como ha dicho la representante de Salud por Derecha, si el 30%, si solo el 30% de los fármacos consiguen compensar los gastos, debemos entender que con ese 30% se tiene que compensar el 70% restante. Y además generar beneficios para industrias que tienen ánimo de lucro. Con esto deduzco que, por tanto, el beneficio, ese 30%, son beneficios importantísimos, ¿no? En el año 2009, el presidente de Estados Unidos hacía un anuncio de una aportación extra por el tema del Lehman Brothers. Hablaba de 9.000 millones de dólares, 8.000 y pico millones de dólares. En esas mismas fechas, en las mismas páginas Salmón de economía de los periódicos, el laboratorio Wyeth era comprado por Pfizer por 50 y tantos mil, 60.000 millones de dólares para apropiarse con una molécula nueva que estaba dando eficacia en el cáncer de mama, ¿no? Entiendo que la inversión sería justificada, ¿no? Y todo esto termina porque, viendo las cifras que invierten la industria farmacéutica en investigación y desarrollo, en ningún caso superan el 16 o el 18% de todos los beneficios totales de las grandes empresas. Entonces, a mí no me salen las cuentas, por eso quisiera un poquito más amplia la respuesta que ha hecho la representante de Salud por Derecho. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta, que era ¿para cuándo una agencia española de medicamento y para cuándo la transparencia en la industria? ¿Para cuándo una agencia española de medicamento?
Esta pregunta no nos la pueden hacer a nosotros, esto es nuestro deseo, pero además no decimos una agencia, nosotros decimos una agencia de evaluación autónoma y que no solamente evalúe esto, sino evalúe servicios, autónoma, independiente, etcétera, etcétera. Y con unas características participada por todos aquellos que luego tienen que pagar. ¿Me explico? Eso, pero claro, quien lo tiene que hacer es que no. Yo simplemente aprovechar que tengo la palabra para no tener que volver a tomarla. Vamos a ver, nadie cuestiona en este momento que investigar cueste dinero. Nadie cuestiona que hay investigación, bueno, que no tiene provecho y que tiene que ser comercial. Nadie lo cuestiona. De eso no hablamos, y además dándole caña a los números y luego haciendo previsiones a futuro que no pueden ser, bueno, son creíbles hasta qué punto, si nos queremos imaginar como si no pasara nada, no fuera a pasar nada de aquí a 40 años. Nadie cuestiona eso. Lo que cuestionamos es a cambio de qué. Y lo que cuestionamos es que no se cuantifique todo eso para poner el justo precio. Lo que no se puede jugar es a protección, con patentes, y a mercado. Este es el debate, nadie cuestiona todo lo demás. O sea, para aclararnos un poco. O sea, yo doy por bueno todos los datos que ha dado nuestro amigo. Los doy por buenos, pero no ese es el debate. Y el debate todavía es más. No podemos permitir que hay gente que se muere y no tenga tratamientos, o si no lo podemos permitir que no lo digan, por exceso de precios no justificados. Eso es todo. Entonces, este es el debate que hay que resolver. Y es el debate que no compite a Farmaindustria, le compite al Estado o a nuestros estados. Y es el debate que no han resuelto todavía. Y no han sido capaces de poner orden. Y menos de forma, bueno, pues con falta, digamos, de transparencia y haciendo negociaciones por secreto. No es un debate de números, es un debate de realidad. Es un debate distinto. Por eso el modelo de patentes actual es absolutamente ineficaz. Si no del todo, en parte. Nadie dice que no haya patentes. El tema es hasta dónde se llega con las patentes, y con la influencia de las grandes multinacionales. Esa es la historia. No es un problema de, como digo, de no compensar todos los gastos perfectamente que se tengan que estar. Bueno, había una segunda pregunta que te hacía directamente el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Soledad, sobre cuál es tu posición en cuanto a la subasta de medicamentos. Sí, ¿no? Bueno, voy a hacer también una contestación general y, por supuesto, la concreta, ¿no? El equilibrio es difícil, ¿no? Yo creo que el equilibrio no es difícil, lo que es difícil es que haya un acuerdo. Yo creo que lo que se ha visto en esta mesa es que lo difícil es el acuerdo entre partes. El equilibrio es una obligación, yo creo, y ahí lo que nos corresponde, que ha querido ser mi mensaje, nos corresponde regular. Yo creo que la institución, al margen de que, por supuesto, es necesario llegar a un entendimiento y un diálogo con todas las partes, nuestra obligación es regular, porque nosotros no tenemos la capacidad de elegir. Porque yo no digo que no rebatiría las cifras, yo creo que llevaría un tiempo y no es el escenario, ¿no? Yo sí rebatiría las cifras. Y bueno, por ejemplo, rebatiría la primera, ¿no? El 73% de los fármacos nuevos, uno con 7 años, ¿no? Y dice que alguno de esos nuevos, pero dice que no sabes cuáles, ¿no? Bueno, ¿y cuánto entonces hemos gastado de forma ineficiente en los que no han mejorado? Es decir, podemos rebatir todo al final, los datos de esa forma, pues al final, bueno, son mensajes, pero yo creo que necesitan un debate amplio. Pero al final lo que se traslada de eso es simplemente que sigue siendo la industria la que elige qué valor, qué precio tiene, y nosotros somos los que estamos obligados, porque tenemos la obligación, el derecho a la salud es un derecho, y tenemos la obligación de darlo, por lo tanto nosotros no podemos elegir lo que la industria nos diga si debemos de dar o si tenemos que elegir entre un medicamento u otro. Nosotros estamos obligados y para eso tenemos que regular. Y entonces yo creo que lo que tendremos que llegar es a ese equilibrio y tendremos que regular, y lo que será difícil es el acuerdo, pero yo espero que finalmente entremos en ese acuerdo, porque la industria durante este tiempo ha estado en un escenario que, aprovechando por las circunstancias que había, y bueno, si le cambiamos las reglas, yo creo que también entrará en ese necesario acuerdo con otro margen de beneficio, porque los márgenes de beneficio están ahí. Los márgenes, las cuentas resultadas de las industrias farmacéuticas están ahí, son multimillonarias. Y bueno, no creo que eso sea cuestionable. En cuanto a las soluciones y el diagnóstico, yo creo que el diagnóstico, efectivamente, estamos ya, que ya es un paso importante. El haber hecho un diagnóstico consensuado ya es importante, porque hasta hace poco no nos poníamos de acuerdo ni dónde estaba el problema. Y yo creo que las soluciones también vamos apuntando. Yo celebro la intervención que ha hecho la representante por parte de la comisión, porque ha dicho algo muy importante a mi juicio, ¿no? Ha dicho una forma, una oportunidad para un apalancamiento, para cambiar el sistema y por la sostenibilidad. Es decir, nos está diciendo que sí, que las cosas van despacio, pero que si trabajamos en ese sentido con la Unión Europea, pues probablemente movamos.
movamos ficha y que finalmente pues acabemos con un acuerdo de sostenibilidad en este ámbito. Yo creo que en otros ámbitos, porque sí es verdad, yo creo que hay un gran consenso en la Unión, en el Parlamento se ve, el informe nuestro ha salido por consenso, todos los grupos políticos lo han apoyado y todos en la misma medida, no ha habido grandes controversias y hay un gran consenso en que los sistemas públicos europeos son necesarios en la Unión Europea, al margen de si es Bismarck, es decir, de qué forma está organizado, pero hay un consenso que necesitamos preservarlo, al margen de que tengamos todavía algunas discrepancias de cómo, ¿no? Y en cuanto a la respuesta concreta, va incluido incluso en el informe, punto 89 y punto 86. El 89 concretamente, el de la subasta, ¿por qué? Porque en el propio informe, uno de los informes de la Comisión Europea sobre el funcionamiento del sector farmacéutico, hablaba y introduce que la subasta de los medicamentos es una medida, una herramienta a poner en marcha para abaratar los precios. Está incluido en la normativa europea, la directiva. Por eso es legal aquí, porque está incluida. Lo que venimos a decir es que nos permita, es decir, que busque la seguridad jurídica necesaria para que al mismo tiempo de que se puedan poner en marcha, no genere un problema, porque es cierto, un problema de desabastecimiento que puede tener, ¿no? Es decir, es una medida útil, recogida en la directiva por la propia Unión Europea, lo que tenemos que buscar de qué manera son claramente efectivas y vienen a que cumplan su función. Y en cuanto al principio activo, uso racional del medicamento y demás, punto también 86, es decir, lo hemos incluido. Es decir, necesitamos, al margen de un marco que garantice la entrada de genéricos y demás, uso racional del medicamento y prescripción por principio activo. Eso también está incluido y además está consensuado, porque no en todos los países de la Unión Europea, sobre todo los países del este, por ejemplo, se hace uso de estas medidas y están muy a la zaga o muy, digamos, muy por detrás de nuestra propia política del medicamento, que la hemos hecho bien. Tampoco creo que yo creo que la política del medicamento en España es muy mejorable, pero también creo que hemos avanzado mucho a lo largo de estos años y creo que si comparamos los sistemas con el resto de Europa, creo que hemos hecho grandes, estamos a la cabeza en determinadas iniciativas, como la prescripción por principio activo, otras, ¿no? Por lo tanto, bueno, por eso digo que, y termino como empecé, felicitar al Colegio de Médicos y que sigamos desde España pues siendo impulsores de este gran debate y que seamos capaces de, en este ofrecimiento de apalancamiento de reforma, pues cambiar el sistema. Gracias. Yo no sé, perdón, que había una pregunta que nos hacían con referencia a los implantes en la diferencia económica de un hospital a otro, de una comunidad a otra, y no solo eso, sino la implicación que tenía el médico a la hora de... Yo, ¿puedo contestar a esta pregunta o queréis alguno de la mesa contestar? Es el doctor Sentini, es un fenómeno. Esta es una de las cuestiones fundamentales, pero es más lo que pasa es que como todo es tan complejo el asunto, tan amplio, tan extraordinariamente tan extraordinariamente dimensionado, que es difícil responder a todo. Pero este es uno de los problemas. ¿Cómo es posible que en este momento se esté negociando los medicamentos, el tratamiento para 0 y 1 en la hepatitis C, y lo esté negociando cada comunidad autónoma por su cuenta y además de forma secreta? Solo falta que lo haga hospital por hospital. Esto es un disparate en el sistema público, pero es más, cualquier ley de transparencia, y la nuestra la tenemos, claramente no lo tiene previsto. O sea, por eso digo que mi mayor preocupación no es que la industria farmacéutica quiera ganar más, no es mi preocupación. Es la incapacidad, aunque muy bien nuestra política le ha hecho un cable, es nuestra incapacidad a resolver los problemas de los ciudadanos desde la visión política. Y hacer las cosas como se deben de hacer y proteger los intereses ciudadanos. Este es el problema. Esto que tú estás comentando, esto es un disparate, pero ocurre. Y la pregunta todavía es más. Parece que hay colaboradores desde dentro del sistema en que esto sea así, que esto es lo más preocupante todavía, ¿no? Yo iba un poco por ahí, ¿eh? Yo solo hago medicina basada en evidencia porque lo percibo exactamente igual que tú. ¿Cómo puede ser? La respuesta a lo que haces no lo sé. Y la segunda es que no lo entiendo. Vivimos en una España divergente con 17 comunidades diferentes, cada una regula los precios, y voy a poner el ejemplo de la prótesis de cadera, aunque no fuera exactamente el que tú te referías. Esa misma prótesis de cadera cuesta diferente en cada una de las 17 comunidades, pero vamos más allá, dentro de la misma comunidad, en diferentes hospitales, cuesta lo mismo. Bueno, eso, la respuesta, la solución, la puedo dar. Lo que hay que hacer es centralizar la compra. Yo me pregunto por qué un Ministerio de Sanidad no tendría la capacidad de negociación de esa prótesis de cadera a llegar a un precio adecuado y distribuirla luego en los diferentes hospitales de la nación dentro del sistema público. Esa sería la primera solución que daría. La segunda, la participación del médico. Es incomprensible ver cómo un paciente programado
para una prótesis de cadera con una fractura diagnosticada, en un momento determinado, ese lunes por la mañana, cambiamos de cirujano y la prótesis tiene que ser otra, que paradójicamente cuesta 5 veces más. ¿Cuál es la solución a eso? El protocolo clínico, las comisiones clínicas. ¿Por qué no se hace? No lo sé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde esta casa? Bueno, lo mismo, el edificio es muy bonito, pero lo que tenemos que hacer son las reflexiones de dentro. ¿Y trasladarlo a quién? Pues a los que tienen responsabilidad, a los consejeros, para que hagan la centralización de compras en cada comunidad autónoma. Y luego ya si podemos hacer algo imaginativo para unir la nación en lo esencialmente básico, que es la salud de las personas, pues evolucionaríamos mucho, ¿no? Pero el problema existe, es dramático y va más allá de farmaindustria. Un pelo de farmaindustria tiene, que no nos ha explicado del todo. Cómo es que se gastan el doble en el marketing, las industrias en general, que en la investigación, ¿no? Yo creo que son 35 millones de euros. Es una pregunta, lo siento, crujiente, pero real. Me gustaría, al hilo de tu contestación, insistir en que una de las prioridades de acción identificadas en el proceso de gobernanza económica de la Unión Europea es el uso de las compras públicas para impulsar reformas en los sistemas sanitarios. Y esto tiene que ver con introducir transparencia, y aquí están compras centralizadas y sistemas de información de precios. Entonces, esto está recomendado este año por la Unión Europea en las prioridades, como digo, de política económica alineadas con las sanitarias, o sanitarias alineadas con las económicas, y la Comisión está cada vez más promoviendo el buen, entre comillas, uso de las compras públicas para, como digo, impulsar las reformas sanitarias en la buena dirección y la cooperación entre los Estados miembros en este sentido. Gracias. Soledad, ¿quiere decir una puntualización? Comentario, sino simplemente recordar también que me parece muy importante la inclusión y lo que hablamos también en relación con la pregunta del presidente de Badajoz, ¿no? Que tratemos de incorporar la directiva sobre la seguridad y la necesidad de la obligación de servicio público, como es el suministro del medicamento, para evitar los desabastecimientos. Es decir, que todo el sistema de compras públicas, el problema que tenemos luego el desabastecimiento, que garanticemos, es decir, que desarrollemos esa directiva, ya sea, bueno, las sanciones o no, o la obligación de cumplimiento, pero que sería muy importante, no solamente el mecanismo, sino cómo implementamos de forma que luego se asegure el abastecimiento, que luego tenemos. Pedro, tienes derecho a réplica. Absoluta. Yo creo que tienes las preguntas que te ha hecho Irene. Vale. Gracias. Bueno, como queremos tomar el café, pues es que hay muchas preguntas que responder. Voy a ir a las que me han hecho directamente, por supuesto que sí, ¿no? Os mandaremos, lo pondremos a disposición de la OMC, el estudio donde está. Es un estudio del año, creo que es del año 2004-2005 y está publicado en una revista. Todos los datos que os he puesto, todos tienen su fuente. Y esa fuente es una revista académica, todas ellas de mucho prestigio. Entonces, os lo haremos llegar. En torno al mea culpa de no haber puesto esa transparencia, que estuve dudando hasta el último momento si ponerla o no, pero como era una más, la quité. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues como muy bien decía, ¿no? Yo creo que eso, cuando se vea la transparencia con ese gráfico de cómo ese 70% no recupera nunca esos costes de I+D, ¿a qué se debe? Pues se debe a una cosa que aquí se intenta decir que no existe, y es que existe mucho, que es la competencia en este sector. O sea, esos productos que han hecho muchas ventas, no tiene por qué ser porque su precio sea exageradamente alto, no. Es porque son los mejores productos que han hecho que otros de los que no han ganado nada en el mercado, que también salieron, no vendieran. O sea, es la competencia natural, de lo cual vosotros los médicos conocéis bien cuáles son los medicamentos que podéis prescribir, cuáles son los otros medicamentos pues que aportan poco y no tienen. Pero bueno, yo esto os mandaré el artículo, o por lo menos la referencia, para que la podáis circular, ¿eh? Luego, vamos a ver. La agencia de evaluación, absolutamente de acuerdo. Yo creo que algo de lo que no hemos hablado es de suficiente, porque sí que lo mencionó Soledad, que es la iniciativa, y Ángela, la iniciativa que hay a nivel europeo,
de evaluación centralizada del valor terapéutico añadido. Yo creo que eso es fundamental. Esa es una parte que es una parte puramente científica del análisis de los medicamentos, que es cuánto aportan en términos de eficacia sobre lo que hay, cuánto aportan en términos de seguridad, y que debería estar poco sujeta a debates, por lo menos esa parte, debates económicos. Luego habrá un debate económico de cuánto hay que pagar, cuánto no hay que pagar, pero la parte científica de cuánto aporta, donde yo lo pongo ordenado, este medicamento aporta más que este en estos pacientes o más que este, eso ahí no entraría para nada, o no debería entrar un precio, es simplemente aportación terapéutica añadida de esos medicamentos. Y yo creo que la iniciativa de la Unión Europea con EUNETA ahora mismo es muy interesante y muy valiosa en este ámbito. Y luego voy a tratar de... A ver, cuando se habla de que la relación está desequilibrada entre la industria y los gobiernos, yo quería hacer solo una reflexión. La reflexión es la siguiente. Muchas veces se dice, la patente da un monopolio. Desde el punto de vista de un economista eso no es así. O sea, la patente no da ningún monopolio. La patente da un derecho de exclusividad. El monopolio en términos económicos se define sobre un mercado relevante, donde si solamente hay un producto en ese mercado relevante, pues hay un monopolio. Si no, no hay un monopolio. Entonces, ¿cómo se suele definir a nivel de autoridades de la competencia el mercado relevante? Pues a nivel de ATC3, de forma que cuando tú analizas si una compañía puede tener posición de dominio, tienes que ver cuáles son los competidores que tienes alrededor. La atorvastatina, la simvastatina, la lovastatina, todas estas. Entonces, la patente no es un monopolio económico, es un derecho de exclusividad. Entonces, el precio excesivo, habitualmente o abusivo, se asocia al precio de monopolio. En economía, un precio excesivo o un precio abusivo puede ser el de un monopolio no regulado. Entonces, primero, en muy poquitas ocasiones los medicamentos son un monopolio. O sea, el hecho de que sea un principio activo distinto y no se pueda copiar no es un monopolio. En el extremo, yo qué sé, una empresa que tenga una marca y nadie pueda usar esa marca también sería un monopolio y no es así. Entonces, ¿un monopolio no regulado puede abusar? Sí, puede abusar. Pero primero, la industria farmacéutica, raros ejemplos son monopolios. Y segundo, es un monopolio regulado y extensamente regulado económicamente. O sea, aquí cualquier medicamento que se quiere financiar públicamente, sea monopolio o no sea monopolio, pasa por un elemento de regulación de precios. Regulación de precios donde se tiene en cuenta todo un montón de variables. O sea que la posibilidad de fijar un precio abusivo en un mercado donde hay un monopolio regulado es notablemente baja. Aún así, si tú quisieras escapar de eso y pedir que no se financie públicamente tu producto para poner el precio no regulado, tienes que tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los productos tienes alguien que es un comprador único. De forma que si este producto no está financiado, tú vas a un hospital del sistema público y no puedes venderlo. De forma que ese poder de compra que también existe en los países y por lo menos en España es un poder de compra muy alto, muy alto. Entonces, en mi opinión, ¿que hay que hacer las cosas mejor? Seguro. ¿Que hay que modificar? Seguro. Pero que sepamos que esto no es el salvaje oeste. O sea, hay muy pocos monopolios de medicamentos, hay una regulación económica extensa e intensa de la industria farmacéutica en el precio de los medicamentos y tercero, no olvidemos que hay un comprador único de los medicamentos para muchos de los productos. Entonces, esto es, no sé, ya se nos hace la hora, pero... Vanessa quiere hacer la última y muy última pregunta ya. Ahora sí, gracias, Tomás. Sí, yo también quería, hacer alguna pregunta a Pedro y sobre todo también al hilo de lo que estaba comentando antes por aquí, ¿no? De que hablamos del diagnóstico, pero apenas hablamos de las soluciones. Y es que efectivamente yo creo que vuelvo un poco a la reflexión inicial que hacía con mi presentación. Estamos como en conversaciones paralelas, ¿no? O sea, yo creo que el plantearnos ahora si hay un monopolio o no con los medicamentos, creo que es echarnos atrás en los años, ¿no? Otra cosa es que efectivamente podamos discutir si es necesario el monopolio, que ustedes han conseguido convencer a todo el mundo de que sí para innovar, pero que hay monopolio en el mercado de los medicamentos es algo más que obvio. En cualquier caso, claro, también
por otra parte, me preocupa mucho que, Pedro, nos tratas de convencer con tu presentación de dos ideas que yo creo que, de nuevo, no es la conversación que esperamos, ¿no? O que los pacientes de todo el mundo esperan, y es que en gasto no vamos mal. Yo cogí con dos ideas, ¿no? En gasto no vamos mal, el gasto va a seguir incrementándose, preparaos, y a menos que sigamos manteniendo el margen de beneficios que tenemos ahora, no vamos a invertir en innovación. Entonces, claro, es que son premisas difíciles para hallar soluciones, ¿no? Que por otra parte, al menos en Salud por Derecho, son soluciones que pedimos al Gobierno y a los poderes públicos, ¿no? Aquí estamos debatiendo y es fantástico debatir, pero al final es el Gobierno quien pone las reglas del juego, y yo creo que es muy importante que la industria empiece a escuchar las soluciones que se proponen y que intentemos entre todos ver si es factible, no, sí, pero negar la evidencia y negar la problemática, creo que vamos mal. Por eso tenía dos preguntas para hacerte. Una, ¿cuál es la posición de Farmaindustria sobre los nuevos modelos de innovación que se están proponiendo? Me gustaría escuchar cuál es vuestra visión al respecto. Y segundo, ya que hablábamos de los datos, citabas el estudio de Dimasi, que por otra parte, como bien economista, tendrás que también saber que hay otros estudios, por ejemplo, de Light and Wolverton, que refuta los datos que maneja Dimasi. Me gustaría saber si en los análisis que tenéis, y sobre todo en casos de fármacos muy relevantes, Trastuzumab u otros, tenéis calculados cuáles son las inversiones públicas que se han hecho para desarrollar el fármaco. Hay mucha gente que intentó refutar el estudio de Dimasi con escaso éxito, porque el estudio de Dimasi está publicado en una de las principales revistas económicas del mundo. O sea, ya no hay mucha discusión. Para tú conseguir publicar en esa publicación, pues tiene que estar bien hecho. Es verdad que hubo cierto debate, muchas cartas, muchos comentarios, pero al final, después de algunos ajustes en los modelos que tenían, ese es el modelo. Y los 2.558 o 54, no me acuerdo, millones de dólares que cuesta de media la I+D de un nuevo medicamento, es la realidad de lo que está publicado en estas publicaciones tan importantes. Entonces, me preguntabas, perdona, por el... Preguntaba si en los datos que hace Dimasi, por ejemplo, u otros autores con los que trabajéis, si en casos concretos de fármacos relevantes, si tenéis calculados las inversiones públicas que se ha hecho para desarrollar el fármaco. Sí, muy, muy interesante. Mira, todos los resultados que yo he presentado es de inversión privada. O sea, la inversión pública que haya detrás como investigación básica, normalmente no en medicamentos concretos, sino en otro tipo de relaciones para poder usar, todo eso no está contabilizado ahí. O sea, eso es un gasto que una compañía farmacéutica, o que todas las compañías farmacéuticas de manera privada han realizado. De forma que ese es el gasto que han realizado ellas. Ahí no hay ningún gasto que no esté financiado por otras entidades, ¿no? Es verdad que las universidades y el sector público muy mal, ¿no? Es verdad que las universidades y el sector público pues hacen inversión, básicamente inversión básica, de la cual es cierto que se aprovecha la industria farmacéutica y muchos otros, pero no es parte de esos 2.558 millones de dólares. Bueno, en cualquier caso, es muy interesante. Recojo el guante de Soledad Cabezón, que me dice que por qué no organizamos en la sede de la Organización Médico Colegial una jornada sobre lo que tanto se habla, que es la sostenibilidad del sistema, en el que estemos todas las partes, a lo que obviamente estás invitado, Pedro, y estáis invitados todos los que estáis en la mesa, y que organizaremos en breve. Obviamente que eres la ideóloga de Europa. Muchas gracias a todos. Vamos ahora a tomar un café al Hotel Villarreal y pues como nos hemos ido de tiempo por bastante, pero a las 12 deberíamos estar aquí.